Llamar a un alimento proteico en España, como comenté antes, en los yogures proteicos, y como también pasa con lo de la fibra, tenemos dos menciones, ¿vale? Según el reglamento del 2006. Fuente de proteínas y alto contenido en proteínas. Es decir, con fuente de proteínas, la legislación se refiere a un alimento proteico. Y para que tú pongas a un alimento que es proteico, tiene que tener un mínimo del 12% del valor calórico total. O sea, 12 gramos de proteínas cada 100 gramos de producto. Y podrá ser hiperproteico en la etiqueta si tiene un mínimo de 20 gramos de proteína por 100 gramos de producto. Vale. Esto, al final, la industria se lo sabe de memoria, sabe perfectamente todas las artimañas que pueden conjugar con estos datos, y te sacan galletas como esta, que pone fuente de proteína, y son unas galletas de piña que pone proteína en horas. Y al final, si estás comiendo 2 o 3 galletas, que no vas a tener ni 1 o 2 gramos de proteína por cada galleta, o menos. Así que por eso digo que la industria se sabe perfectamente todas las artimañas de la legislación para ponerlas en práctica. Al final lo importante es que no te ciegue el nombre proteína, porque veo que a mucha gente del sector le ciega el nombre proteína, y muchísimo. Vamos a hablar ahora de los polialcoholes. Seguro que conocéis los polialcoholes, y el que no lo conozca, os diré que al final los polialcoholes se utilizan como azúcares en productos light, productos para diabéticos, productos fitness, y se categorizan como carbohidratos, ¿vale? La función principal, como digo, es endulzar, son calóricos, no son acalóricos como los edulcorantes, por ejemplo, como la sacarina y demás, y son naturales, así que esto tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, son productos naturales, aunque ya seguramente sabéis lo que pueden provocar en el ser humano con su ingesta. Estos son los más utilizados en la industria. Tenemos el eritritol, tenemos el manitol, xilitol, maltitol, isomaltosa, sorbitol y lactitol. Me faltan algunos, pero bueno, yo creo que he escogido los que más se utilizan en todos los productos dietéticos, para diabéticos y para los productos fitness. Tened en cuenta que ahora mismo el lactitol es un polialcohol que se está utilizando mucho en helados sin azúcar, en bollos sin azúcar, y es el culpable de que mucha gente no vuelvan a comprar más los sorbetes de limón, que sientan bastante mal, y esos helados sin azúcar que venden en determinados supermercados. Es el culpable, tiene una molécula bastante grande y eso provoca efecto laxante. Por ejemplo, aquí tenemos algunos productos en los que se encuentra. Chicles, sobre todo, es el producto estrella, y el que todos conocíamos. Los chicles están en base a polialcoholes. Mucha gente le sienta mal los chicles, y como veis, tienen sorbitol, maltitol, manitol, y aparte también se conjugan con edulcorantes acalóricos como el aspartamo o el acesulfamo. Esto tiene un porqué, y la industria sabe perfectamente, hecho en estudios sensoriales, que cuando se conjugan polialcoholes con edulcorantes acalóricos, el sabor del producto aumenta considerablemente. Estos son las típicas magdalenas, las típicas pastas estas sin azúcar que venden en el supermercado, están repletas de polialcoholes. Que las haya probado sabe perfectamente que es una bomba. Los típicos cereales ahora que se están vendiendo con bastantes polialcoholes, sienta bastante mal. Ahora estas cremas de cacao también con polialcoholes, que la tomas y vas al baño rápido. Y como dije antes, son edulcorantes que son calóricos. De hecho, en este estudio se ha visto que la media de todos los edulcorantes polialcoholes más famosos tienen una media de 2,4 kilocalorías por gramo. Sin embargo, cada uno tiene sus kilocalorías diferentes. El eritritol, que hablaremos luego antes, el eritritol es el edulcorante más eficiente actualmente para tomarlo como edulcorante por sus pocas calorías. Como veis, tiene 0,2 nada más, y porque sienta muy bien. Ya hablaremos de eso después. El temido efecto laxante. Cuando tomas polialcoholes, el principal efecto secundario es que tienes efecto laxante. Depende de la persona, hay personas que responden a menos cantidad, hay personas que con una galletita se ponen malos,
Otras personas que necesitan una cantidad bastante alta de polialcoholes para que sufran estos efectos secundarios, y estos efectos laxantes también pueden dar dolor de barriga, diarreas y malestar general. Hay personas que conozco que han tenido que ir al hospital a un lavado de estómago porque son muy sensibles a estos edulcorantes. Ocurre en la mayoría de los sujetos, como digo, en algunos más y en otros menos. Estos son los polialcoholes que más causan efectos laxantes, que son los más utilizados durante la historia: el maltitol, el sorbitol y también el manitol, aunque no lo he puesto. Y el lactitol, que se utiliza ahora mucho, es un polialcohol que sienta terriblemente mal. Se añaden solo en algunos productos ahora de helados y eso, como dije antes, y no sé por qué se añade no sé por qué estos helados y estos productos de bollería se utilizan más, o sea, se utiliza más el lactitol que el maltitol o el sorbitol. Lo que sí sé es que sienta muy mal, es de los peores. Y los que menos causan efecto laxante son el xilitol y el eritritol. A ver, en los estudios que existen sobre xilitol y eritritol, los consideran unos edulcorantes muy buenos, tanto para la salud, por efecto prebiótico, y también para la ingesta diaria de una persona que tenga que tomar edulcorantes porque no le guste el café solo. El xilitol ha sido un poco más estudiado y tiene buenos beneficios, aunque tiene una molécula más grande que el eritritol y por tanto tiene más efecto laxante, aunque no se suelen sufrir efectos laxantes con el xilitol. Pero es que con el eritritol casi nada. Hay que tomar unos 50 gramos de eritritol al día para que siente mal. Yo os puedo hablar sobre el eritritol, que es actualmente el edulcorante que más recomiendo a día de hoy. ¿Y por qué? Básicamente, bueno, ya lo explicaré después, tiene un peso molecular, tiene una molécula bastante pequeña, y eso está relacionado a que a menor peso molecular sienta mejor y no se producen efectos laxantes. Entonces, mucha gente me pregunta, bueno, José, ¿cuál es el edulcorante que más me recomiendas? Porque me han dicho que los acalóricos, como la sacarina, el acesulfamo, el aspartamo, son malos. ¿Qué opinas de la stevia? No sé qué. Y le digo, bueno, lo primero es que el tema de los acalóricos, vale, que no lo tomes por precaución, me parece una opción correcta, ya que los efectos perjudiciales que existen sobre los acalóricos son más o menos en ratas, ¿no? Y además son en dosis grandes, aunque hay que tener precaución. Luego la stevia no se puede comercializar, ya lo diré luego, y el eritritol es un edulcorante natural que se encuentra en las frutas, que va muy bien, tiene un dulzor que a la gente le gusta bastante, se han hecho estudios sensoriales y la verdad que a la gente le gusta bastante su sabor, no produce efectos laxantes a cantidades normales y además funciona muy bien. Si tendría que recomendar un edulcorante, diría sin duda el eritritol. Y ya diré luego dónde se encuentra. Vale, una de las preguntas en la última revisión que leí sobre los polialcoholes: ¿de qué depende que un polialcohol produzca más o menos efectos laxantes? Según los últimos, o sea, según los científicos de esta última revisión que enlazaré en el foro, depende de estos 4 factores: tipo de dieta, es decir, una persona que tenga una dieta más propensa a tener efectos laxantes, por ejemplo, una alta cantidad de cafeína, una cantidad muy grande de fibra, ciruelas, tipo de frutas con mucha fibra, pues obviamente si añade ese polialcohol, pues tendrá más probabilidades de tener efectos laxantes y que vaya más al baño, más diarrea. Si es una persona que no suele comer mucha fibra, que no suele tomar mucho café, mucha cafeína y eso, pues tendrá menos probabilidades. Peso corporal. Se ha visto que a mayor peso corporal del sujeto, menores efectos laxantes, aunque siempre habrá excepciones y de esto mucha gente no estará muy de acuerdo. Forma sólida o líquida. Se ha visto que alimentos en forma líquida producen más efectos laxantes que en forma sólida. O sea, una bebida, un refresco que contenga polialcoholes va a sentar peor que un dulce, por ejemplo, que contenga esos mismos polialcoholes, aunque sea la misma cantidad. Y como dije con el eritritol, el peso molecular, que esto es una de las teorías más interesantes y que más me ha molado, que se ha visto que a mayor peso molecular, a mayor
la molécula más grande, por ejemplo, tipo maltitol o sorbitol, que tienen una molécula bastante grande, más efecto laxante, y a menor peso molecular del polialcohol, tipo xilitol o tipo eritritol, menores efectos laxantes. Pero, como dije al principio de la ponencia, aún queda mucha investigación por delante. Siempre lo digo y estoy orgulloso de decir que queda mucha investigación por delante, porque esto es apasionante. Esto es lo que tenía que comentar antes cuando estaba hablando de la información obligatoria en los valores nutricionales, y es que los polialcoholes, si se encuentran en más del 10% del alimento, por obligación, ha de ponerse en el alimento que un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Si tiene menos del 10% en el alimento, no hace falta poner esta denominación. Es decir, si en el alimento contiene más del 10% de los polialcoholes, en la etiqueta tiene que ser como obligatoria poner el número de polialcoholes. ¿Por qué se usan tanto hoy en día los polialcoholes? Vale, esto es una de las preguntas que más se hace la gente. Dice, joder, he encontrado un helado que es sin azúcar, he encontrado unas barritas que sin azúcar están buenas, pero tiene polialcoholes. O sea, puedo comerla bastante poco porque me sienta mal y no sé por qué no le echan sucralosa, no sé por qué no le echan edulcorantes que no sientan mal. Esto tiene una explicación tecnológica. Y es que a la industria les renta mucho añadir polialcoholes, ya que tiene unas propiedades tecnológicas muy parecidas a la sacarosa, al azúcar de mesa. Tiene propiedades tecnológicas espesantes, emulsionantes, humectantes y mejora la palatabilidad, da ese toque de frescor típico que realiza el polialcohol. Y además de todo, tiene propiedades antimicrobianas en algunos microorganismos. O sea, a la industria les renta mucho añadir polialcoholes. Pero es que encima, si conjugas los polialcoholes más edulcorantes acalóricos, como la sacarina, aumentas más la palatabilidad del producto. Por lo tanto, estamos viendo en cada diapositiva que al final lo más importante y lo que tenemos que hacer es comer las mayores materias primas posibles, porque al final todos los productos light son procesados, son ultraprocesados. Todo esto tiene muchos aditivos, que aunque no quiero ser quimiofóbico, pero es cierto que cuanto más materias primas comamos, mejor. Si tomamos los edulcorantes, el sorbitol natural de la fruta, mejor que nos lo metan en una barrita de proteína. Voy a ver un momento. Vale. Stevia. Esto tenía que ir después. Tiene que ir después de los polialcoholes porque es un tema difícil, la verdad. Es un tema difícil porque mucha gente se siente muy atacada cuando se habla de stevia. Hay dos bandos, ¿vale? Con la stevia hay dos bandos. Está el bando que dicen que la stevia es mágica, que dice que en España, bueno, en la Unión Europea no se admite las hojas de stevia rebaudiana Bertoni porque no les interesa a los gobiernos, ya que es un edulcorante natural con propiedades antiinflamatorias, ¿vale? Y luego está el bando más ortodoxo y que dice que si no se admite la stevia en Europa es porque aún no se han hecho estudios fiables de que digan que la stevia es segura a determinadas cantidades. Bueno, yo siempre me posiciono, en una posición neutral. Yo, por una parte, creo que no hay que ser ni quimiofóbico ni turofóbico. ¿Por qué? Quimiofóbico en el sentido de, a ver, la industria tiene intereses, la industria quiere engañarnos, por supuesto, pero es posible que si no se admite todavía el consumo de las plantas de stevia, será porque es un edulcorante que, aunque lleva bastantes años, pero estudiado no ha sido tanto como otros como el aspartamo o el acesulfamo. Que no quiero decir que el acesulfamo y el aspartamo sean mejores que la stevia, ¿eh? No quiero decir eso. Quiero decir que no se han estudiado tanto, que la stevia no se ha estudiado tanto. Pero por supuesto, la parte más naturofóbica de personas que solo se fían de las recomendaciones oficiales. Y también pienso que hay que dudar un poco de los intereses de la industria, porque nos engañan. ¿Es legal la stevia en Europa? No. Las hojas de la planta stevia rebaudiana, Bertoni, no son legales. Si estás viendo establecimientos que venden plantas de stevia,
esto realmente no es legal, ¿vale? No es legal. En Europa no está aceptada, ya que todavía no hay, según la EFSA, no hay evidencias de peso para decir que se puede comercializar sin ningún problema. Hacen falta años para demostrar la seguridad a determinadas cantidades de las hojas de stevia a largo plazo. Excepto, hace poco, en junio de este año, del 2017, se ha aprobado el consumo de las hojas de stevia en infusiones. Este anuncio, que se hizo hace bastante poco, fue hace 3 o 4 semanas, realizó un revuelo por muchos blogs, por muchas redes sociales, ya que se decía, ya la stevia ya se ha aceptado, ya por fin, ya nos han hecho caso, pero no, en la legislación no dice eso. La legislación dice que las hojas de stevia que estén dentro de algunas infusiones ya preparadas, sí, pero aún así todavía no se puede vender las hojas de stevia en establecimientos. Lo que sí que está legalizado son los glucósidos de steviol, que son los extractos de la stevia que dan el dulzor. En la Unión Europea se llaman por el aditivo E960. Esto es lo que sí es legal. Como digo, los glucósidos de steviol, que son varios, no son solo uno, es el extracto de la stevia que da el dulzor, y es por lo que cuando ves los productos que dicen ¿tiene stevia? No, lo que tiene son glucósidos de steviol. La stevia no se puede vender. Sin embargo, hay muchos glucósidos de steviol. Aquí he puesto los dos que más se utilizan en la industria. Esos son los ribobiósidos A, que luego también hay B, C, D, hay muchísimos, y los steviósidos. Hay más glucósidos de steviol y por ahora la legislación no hace falta que las empresas pongan qué tipo de glucósido de steviol se añade dentro del alimento. Entonces, cuando alguien dice, pues a mí el sabor de la stevia la verdad es que no me gusta porque tiene un sabor como a regaliz. Ese típico sabor de regaliz que se le llama a la stevia es porque será más alto en steviósidos. Cuando esa stevia que compras no tiene ese sabor a regaliz, seguramente será los ribobiósidos A, otra letra, pero casi seguro los ribobiósidos A, que son los que más se utilizan. Y aquí viene lo que todos sabréis. Las stevias de supermercado no son stevia. Este es el ejemplo claro. Hay muchos supermercados que te venden edulcorantes como que son stevia, y en ningún caso. Aquí te lo están diciendo perfectamente y ahora ya lo hacen bastante bien. Aquí te pone en grande stevia, pero en la denominación del producto te pone edulcorante de mesa a base de eritritol, que es el componente principal, y glucósidos o glicósidos de steviol de stevia. Claro, esos glucósidos de steviol se encuentran dentro de la stevia. No quiere decir que eso tenga stevia. Pero es que encima, la cantidad de glucósidos de steviol que te vienen es un 5%, depende. Entre un 1 o 2% hasta un 5 o un 10, depende de la marca. Sin embargo, la mayoría de estos productos de pseudostevia son a base de eritritol, que es el polialcohol que hablé antes. Y como dije antes, el eritritol es un edulcorante que me gusta bastante, es un edulcorante que lo considero de los más óptimos si quieres endulzar tus comidas y tus bebidas. Por lo tanto, sería buena opción que comprases el eritritol a partir de esto. Que sepas perfectamente que lo que estás tomando no son glucósidos de steviol, porque al final es un 5%, no es casi nada, pero veo una forma sencilla y una forma rápida de comprar el eritritol si alguna vez quiere tomar este polialcohol. Sulfitos. Hablamos de los llamados sulfitos, que seguro que lo conoceréis por determinados productos y sobre todo del vino. Son muy famosos en el vino, son muy criticados, y quiero explicaros a ver si es cierto que, si sus críticas son fundamentadas. Como siempre, muy neutral, sobre los sulfitos en la carrera, en tecnología de los alimentos, siempre te van a hablar bien. Casi siempre los profesores van a tener una postura demasiado ortodoxa. Te van a hablar de los aditivos, te van a hablar de sulfitos, de conservantes, de una forma muy buena, como del bifenol A. Luego tú tienes que ser capaz de pensar y de decir, a ver, depende. Los sulfitos no se pueden decir que sean el demonio, ni se pueden decir que sean tóxicos,
pero hay que pensar y hay que esperar investigaciones. O sea, no puedes decir que los sulfitos son seguros sí o sí, y no se puede decir que el bisfenol A actualmente es seguro 100%, porque ahora la EFSA va a hacer un dictamen científico sobre él, y si va a hacer un dictamen científico por sospechas de que puede ser perjudicial, será por algo. Entonces, en toxicología hay que ser paciente y hay que ser neutral. Entonces, cuando estás en la carrera siempre te van a hablar así, ¿no? De los aditivos, de que la industria no es tan mala, bla, bla, bla. Al final no creo que sea por intereses de la universidad, ¿eh? Yo creo que será bueno, que es lo que les han inculcado, y tú tienes que ser capaz de contrastar bien esa información leyendo por tu parte. Bueno, como decía, los sulfitos.